Todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 22 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy Venezuela no cumplió pago de 2 vencimientos de deuda según la firma Standard & Poor's. La agencia calificadora de riesgos informó que nuestro país no canceló 237 millones de dólares sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026. Por ese criterio, la empresa bajó la calificación a D para esos bonos. La agencia de noticias Bloomberg informaba ayer que los acreedores de Venezuela se están organizando para cobrar lo adeudado y ante la incertidumbre de este proceso de reestructuración de los compromisos internacionales que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. Lo compararemos, como es natural, durante la tarde de hoy. En este contexto, el canciller venezolano Jorge Arreaza anunció que eximió a Dominica de pagar una deuda con nuestro país que supera los 100 millones de dólares en el marco de los acuerdos de Petrocaribe, entre otras cosas. El argumento, bueno, que esa nación resultó seriamente afectada por el huracán María. La pregunta que yo me hago es ¿qué hacemos con nuestros niños que lamentablemente están muriendo por desnutrición, por falta de alimentos en Venezuela, como ocurrió en el estado Táchira? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Esto también lo vamos a hablar durante la tarde de hoy. Por cierto, hoy anularon la subasta de dólares del DICON por imposibilidad de pago a los adjudicatarios. Un dato: fueron liberados 7 de los detenidos por la fuga del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, y se habla extraoficialmente de la declaratoria de ausencia absoluta de su cargo. De hecho, hace 4 minutos la alcaldesa encargada del área metropolitana escribió lo siguiente: Helen Fernández, asumimos con dignidad, aun cuando estamos en desacuerdo, la decisión del Cabildo. A nuestros trabajadores, siéntanse héroes ante tantos atropellos, conservamos el decoro y siempre con la cabeza en alto, seguiremos institución de la República. No somos dueños de la verdad, no permitamos el envilecimiento del poder, defendamos la institucionalidad y la democracia. De esto vamos a hablar enseguida en Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos al concejal del Cabildo Metropolitano, dirigente de Primero Justicia, Alejandro Vivas. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, de entrada, concejal, confirmar la información que ha corrido de forma extraoficial acerca de la declaratoria de falta absoluta de la Alcaldía Metropolitana y, la decisión de asumir, entiendo, de un concejal del partido de gobierno. ¿Lo escuchamos? No, sí, en efecto, el Cabildo Metropolitano, desde el mismo momento en que se conoció la noticia del alcalde Antonio Ledesma, que había llegado a salvo a territorio colombiano y después sucesivamente a España, el Cabildo Metropolitano, pues de manera inmediata, de manera extraordinaria, inició una sesión que declaramos permanente. Primero porque es lo que toca, recordemos que la situación de la alcaldía metropolitana ya venía desde la arbitraria detención y secuestro del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, electo por todos los caraqueños el pasado año 2015. Y bueno, toda la historia que ya conocemos, la cárcel militar de Ramo Verde, después su casa por cárcel, que seguía estando preso, y eso tenía declarado por el mismo Cabildo Metropolitano un régimen que llamamos de ausencia temporal porque el alcalde, por supuesto que tenía la vocación de volver a su alcaldía, pero la detención judicial se lo impedía, y fue este mismo Cabildo Metropolitano, que me tocó presidir ese año, quien designó a Helen Fernández. Pero una vez que se conoció pues ya el paradero del alcalde Ledesma en Colombia y en España, a salvo, pues
todo preso político y de conciencia, María Alejandra, tiene la obligación de buscar su propia libertad y corriendo todos los riesgos. Así lo hizo nuestro alcalde metropolitano Antonio Ledesma, y hoy en día va a ser una voz importantísima, y es una labor muy importante para los venezolanos y para la libertad de los venezolanos, ese nuevo rol que va a cumplir Antonio Ledesma en el exterior. Eso, por supuesto, tiene una nueva situación la alcaldía metropolitana, y desde ese mismo momento, el día viernes, se reunió el Cabildo Metropolitano para discutir esto y además, pues bueno, pedirle un informe a la Consultoría Jurídica del Cabildo Metropolitano, porque como primer criterio tenemos actuar apegados a la ley, apegados a la Constitución, lo que nos diferencia del régimen, lo que nos diferencia de estos señores que nos gobiernan, que nosotros tenemos que actuar apegados a la ley. Y por supuesto también apegado al interés no solo de la voluntad de los caraqueños que eligieron a Antonio Ledesma por 2 periodos consecutivos, sino también de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, del Cabildo Metropolitano y de la Contraloría Metropolitana. Hoy conocimos de ese informe, y ese informe recomendaba lo que varios juristas especialistas en la materia pues ya nos habían dicho, nos habían confirmado, y que es obvio, que es que la ausencia del alcalde ya pasa a ser de una ausencia temporal a una ausencia absoluta. Porque está en otro país, está en una condición distinta, y las probabilidades de que vuelva pues ya son inexistentes por el mismo régimen por el cual está fuera de Venezuela, como te digo, cumpliendo una labor que es de suma importancia para todos los venezolanos. Eso obliga, según el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, obliga a declarar la ausencia absoluta. ¿Y por qué se hace el día de hoy, María Alejandra? Porque desde hace 48 horas ya el PSV, a través de sus concejales, el PSV, a través de su dirigencia política, ya empezaba a dar señales claras y empezaba a tratar de, y ya más que de rumor, con acciones concretas. Por ejemplo, el día de hoy, con asambleas y con declaratorias de que iban a ir a la Asamblea Nacional Constituyente, que iban a ir a la Vicepresidencia de la República y al Tribunal Supremo de Justicia, a intentar aprovecharse de esta situación para dar un golpe de Estado e intervenir la alcaldía metropolitana, ¿no? El partido de gobierno y el gobierno nacional. Por tanto, para buscar no solo cumplir con la ley, sino buscar proteger al área metropolitana de Caracas, a sus trabajadores en primer lugar, y a la gente que votó por una opción encabezada por Antonio Ledesma, pues el Cabildo Metropolitano declaró la ausencia absoluta, y lo que toca, según la ley, es designar a un concejal, cualquier concejal del Cabildo Metropolitano, para que culmine el periodo, es decir, para que culmine este periodo. Mientras ese concejal es designado, queda pues encargado temporalmente de la alcaldía, porque no puede haber un vacío de poder, queda encargado el presidente del Cabildo Metropolitano. Y el presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas es el concejal Ali Mansur, de la Alternativa Democrática, electo por la Alternativa Democrática. Esa es la situación actual. Él es el concejal de Primera Justicia. Correcto. Sí, yo quería preguntarle, porque la alcaldesa encargada, Helen Fernández, ha escrito varios mensajes a través de su Twitter. De hecho, ella hace 5 minutos decía: los caraqueños saben que el único alcalde elegido por los ciudadanos sigue siendo Antonio Ledesma para hacer de Caracas una capital del primer mundo, seguiremos adelante. Esta decisión fue discutida con sí, claro. Representantes de Alianza Bravo Pueblo, incluso con la alcaldesa encargada, o se tomó en las últimas horas en el seno del Cabildo Metropolitano. No, fíjate, en primer lugar, por supuesto que el alcalde sigue siendo Antonio Ledesma, es decir, para nosotros Antonio Ledesma no cometió ningún delito. Para nosotros Antonio Ledesma no estaba preso, estaba secuestrado. Para nosotros Antonio Ledesma no se fugó, sino que buscó su propia libertad, como es obligación de todos los presos políticos. Evidentemente la voluntad de los caraqueños es inquebrantable y elegimos a Antonio Ledesma como nuestro alcalde metropolitano. Por supuesto que en el espíritu de la legalidad y de la democracia, de los principios, de los valores, Antonio Ledesma pues sigue siendo el alcalde, no importa en qué parte del mundo esté. Pero María Alejandra, lo que discutimos con la alcaldía metropolitana, ellos pues de alguna manera lo entienden muy bien, es que más allá de eso tenemos que cumplir unos extremos legales que nos obliga, si se quiere, esta situación impuesta por el régimen, pero que no podemos dejar de cumplirlos, porque la realidad nos alcanza, y no podemos dar pie
no podemos dar pie a que, aprovechándose de esta situación generada por ellos mismos, el régimen, la dictadura, se haga a través de un golpe de Estado, intervenga la alcaldía metropolitana, y entonces ahí no solo van a sufrir los venezolanos a que se les quebranta su voluntad, pues porque si uno elige una autoridad, en este caso el Antonio Ledesma, uno lo elige para que sea su alcalde al menos ese periodo de 4 años, y entonces por artimañas y violación de la ley lo meten preso y ahora obligan a que salga del país por las condiciones en las que estaba, pues se te quebranta también tu voluntad. Y entonces no es solo para preservar eso, sino para preservar, María Alejandra, recordemos que la alcaldía metropolitana, el Cabildo y la Contraloría tienen una nómina importante de obreros, de trabajadores, de empleados, que ante esta situación pues estaban en un limbo, y ante esta situación pues estaban preocupados por cuál iba a ser ese destino, de tal manera que, por supuesto, que Antonio Ledesma, para nosotros, para todos los caraqueños, de donde esté, sigue siendo nuestro alcalde metropolitano. Pero incluso, conociendo como conocemos a Antonio Ledesma, conociendo en lo personal, conozco a Antonio Ledesma desde hace mucho tiempo, y he hecho política con Antonio desde hace mucho tiempo, y siempre su preocupación ha sido sistemáticamente, no solo los caraqueños, sino el destino de sus empleados y sus trabajadores, y no los digo los de él, sino los de la alcaldía metropolitana. Ahora, concejal, según la ley, ¿cuándo corresponde celebrar elecciones para la alcaldía mayor de Caracas? La alcaldía metropolitana, otro atropello y otra omisión más de la ley por parte de este régimen, eso ha tenido que convocarse en estas elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. Por alguna razón que no solo no convocó la de la alcaldía metropolitana de Caracas, sino tampoco la de la alcaldía metropolitana del Alto Apure, de tal manera que otra razón más para poder tomar esta decisión de proteger al área metropolitana, proteger a sus trabajadores, proteger a los caraqueños, otra razón más para poder tomar esta decisión es que no han convocado elecciones y no se sabe cuándo van a convocar elecciones. Gracias, concejal Alejandro Vivas, por atendernos, acompañarnos, aclarando cuál es la situación. A propósito de lo ocurrido en las últimas horas con la alcaldía mayor, han declarado falta absoluta y han procedido a designar al presidente del Cabildo, el concejal Ali Mansur, dirigente de Primera Justicia de la Alternativa Democrática. Insistimos, la reacción de la alcaldesa encargada a través de su cuenta en Twitter, ella ha escrito lo que ya comentamos, asumimos con dignidad, aun cuando estamos en desacuerdo, la decisión que se ha asumido hoy en el Cabildo Metropolitano. Con esta información hacemos una pausa. Al regreso. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Vecinos de Baruta, les habla David Uzcategui. Desde hace años he sido inhabilitado injustamente, pero jamás podrán inhabilitar mi decisión irrevocable de servir y trabajar por Baruta. Por eso confío en Darwin González, actual concejal, quien ha estado a mi lado trabajando incansablemente por 12 años y se ha preparado para ser el alcalde que garantice la calidad de vida de los baruteños. Él contará conmigo. Con Darwin González, defendamos Baruta. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Tal y como destaca el Diario Nacional de Inversión Electrónica, destituyeron a Carlos Rotondaro de la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sobre todo esto ocurre en medio de esta emergencia humanitaria en el área de salud que afecta a nuestro país. Luis López, dice la nota, ocupará el cargo de director del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en calidad de encargado. Habrá que ver cómo se desarrolla esta información. A propósito de este tema, comentábamos con ustedes al inicio la información según la cual, bueno, el gobierno decidió condonar la deuda que un país como Dominica tenía con nosotros, más de 100 millones de dólares, en el marco, entre otras cosas, de los acuerdos de Petrocaribe. Ellos comentan que este país resultó seriamente afectado por el huracán María y nosotros, bueno, hacíamos la pregunta acerca de qué hacemos con los niños que mueren por desnutrición, por falta de alimentos en nuestro país, como ha ocurrido, por ejemplo, en el estado Táchira. De hecho, es la información, la principal noticia que destaca el diario El Nacional: 4 niños muertos por desnutrición en 20 días en el hospital de San Cristóbal. Para conversar acerca de este tema nos trasladamos a esta entidad. Me dicen que ya está en la línea telefónica Lorena Bornacelli. Ella es periodista, reportera de la televisora regional del Táchira. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta información. ¿En qué condiciones fallecen estos 4 pequeñitos en San Cristóbal? ¿Te escuchamos? Pues bueno, la situación es bastante crítica en la ciudad de San Cristóbal, específicamente en este primer centro asistencial que no solamente sirve a la capital, sino a todos los municipios, los 29 municipios del estado Táchira y a personas de otros estados. Las muertes de estos pequeños se da en medio de una crisis económica porque no solamente no existen alimentos para recién nacidos en el estado Táchira, sino que además nuestro respiro, que es la frontera con Colombia, ya cada vez nos ahoga más por el diferencial cambiario. Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, no han ofrecido una declaración oficial sobre esta situación. Tan solo a través de médicos y enfermeros hemos conocido que el caso de estos 4 niños de muerte por desnutrición, todos oriundos del estado Táchira, las familias de bajos recursos, de muy escasos recursos, pues alegan que no consiguen cómo alimentarlos, no consiguen cómo mantenerlos con una dieta balanceada, con una dieta acorde a su edad. Muchas de ellas o muchas de esas madres son jóvenes que aseguran pues no han podido amamantarlos por una u otra razón. Las madres no escapan también de la misma situación, a pesar de que su estado de desnutrición no es tan agudo como el de estos niños que han muerto durante los días, pues también registran casos que van en miras también de una desnutrición
bastante severa. Esta situación bastante lamentable en el Hospital Central de San Cristóbal, que además durante los últimos días ha sido bastante polémico allí con la transferencia de gobierno de José Gregorio Vilma Mora a la nueva gobernadora Lady Gómez, pues se han descubierto muchas irregularidades en cuanto a medicamentos vencidos, en cuanto al desvío de fondos, en cuanto a la escasez que si se quiere se vive en toda Venezuela. En este hospital ha sido más pronunciada por cuanto la Corporación de Salud Tachirense pues ha informado que tienen respaldos de insumos y medicamentos que se habrían comprado en la gestión anterior, pero que nunca ingresaron al Hospital Central de San Cristóbal. Ahora, Lorena, preguntarte, según la información que destaca el Diario Nacional, estos pequeñitos ingresaron o suelen ingresar infectados por cualquier patología, fallecen porque no tienen defensas debido a la mala alimentación de la madre, tampoco hay medicamentos necesarios para atenderlos. Esto lo explicó la doctora Alicia Pimentel. Quisiera conocer los detalles de esta información, si existen más niños en la misma condición y por otra parte, ¿qué dicen las autoridades? Te escuchamos. Así es, el Colegio de Nutricionistas del Estado Táchira, por ejemplo, data que aproximadamente pudiesen existir en este momento o en todo el Estado Táchira, la cifra pudiese ser mucho más alarmante. Ellos, aunque afirman que no están autorizados para decirlo, ellos aseguran que, por ejemplo, la mayoría de madres que ingresan al Hospital Central de San Cristóbal, que es el único hospital público que existe en el Estado Táchira, en su mayoría todas van con síntomas con síntomas de desnutrición, todas, como son de bajos recursos, pues no logran mantener la dieta balanceada. Esta situación que se da de los 20 niños que han muerto por desnutrición no es la primera vez que se registra en el Estado Táchira. Aquí eventualmente o periódicamente se da este tipo de información. Es una cifra bastante alarmante, pues en tan solo 20 días mueren 4 niños y sin embargo en el área de neonatología y de emergencia pediátrica del Hospital Central de San Cristóbal habrían al menos 6 niños más que registran también desnutrición, que están en riesgo pues de correr la misma mala suerte que estos otros niños. Lorena, aprovecho este contacto que hacemos contigo porque además de esta situación crítica en San Cristóbal, en el estado Táchira, que lamentablemente se repite en otras regiones del país, que tiene que ver con la desnutrición infantil en Venezuela, hoy también el gobierno de Colombia, levantó protesta ante Venezuela por una nueva incursión militar en el norte de Santander. De esto hemos hablado en varias oportunidades con Lorena Arraiz, con otros periodistas en el estado Táchira, y quisiera tu comentario o información que puedas manejar con relación a este tema, este tipo de incidentes que lamentablemente son recurrentes. ¿Te escuchamos? Sí, así es. Ciertamente cada vez son más los casos o las denuncias por parte del gobierno colombiano. Hay que contextualizar a quienes nos están escuchando que la zona de frontera en este momento es bastante conflictiva. Si bien siempre lo ha sido, ahora al día pudiesen haber hasta 2 tiroteos justo debajo del puente internacional Simón Bolívar, donde cientos de tachirenses y donde cientos de venezolanos cruzan a diario, esto por disputas por los grupos irregulares que estarían pues tratando de quedarse con el territorio. Una vez que en Colombia comienzan los acuerdos de paz, los tratados de paz, muchos de esos grupos irregulares migraron hasta la frontera con el estado Táchira. Las denuncias sobre la violación a la autonomía del otro país ha sido también recurrente. Los funcionarios policiales no solamente actúan como si no hubiese allí una frontera, como si no tuviesen ningún tipo de normativa que respetar del otro lado, sino que son ellos también partícipes de estos tiroteos que suceden, de estas violaciones de derechos humanos, porque ingresan incluso a las viviendas de colombianos en busca de alguna persona que ellos solicitan, pero no lo hacen con los canales regulares, sino que ingresan a territorio colombiano, bien sea por la frontera por el Táchira o por el Zulia, sin ningún tipo de autorización o sin ningún tipo de cuidado sobre el respetar el otro lado colombiano.
Gracias, Lorena Bornacelli, por atendernos, acompañarnos, periodista, Saludos. Reportera de la televisora regional del Táchira, ofreciendo detalles acerca de este caso terrible que nadie comprende en un país como Venezuela, que ingresó más de 1 millón de millones de dólares. Si usted va conduciendo, bueno, es decir, no puede ni siquiera imaginar esta cifra. Para que se hagan una idea, es un 1, 12 ceros a la derecha. Eso manejó esta administración, y hoy nos toca hablar de niños, de pequeñitos venezolanos que mueren producto de la desnutrición. Es increíble, pero está ocurriendo en Venezuela. Sobre esta nota de protesta de Colombia ante una nueva incursión militar, la agencia Reuters dice que ese gobierno protestó el martes ante su par en Caracas por lo que dijo fue el sobrevuelo de helicópteros y el desembarco en su territorio de militares venezolanos en la más reciente controversia entre vecinos sudamericanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que hubo una violación al territorio colombiano el 15 y 16 de noviembre cerca del municipio Tibú, en el departamento norte de Santander, en la frontera binacional. Un grupo de militares venezolanos, dice la nota, ingresó a territorio colombiano, transportados en helicóptero que aterrizaron en la vereda Vetas de Oriente, Tibú, al este de la recta conformada entre los hitos intermedio y Socuavo 1, que sirve de límite entre los dos países. Los hechos ya fueron protestados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lamentablemente, comentábamos con Lorena Bornacelli. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación
y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela. Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Vamos amigos en Conexión 750, lo dicho, Venezuela no cumplió pago de 2 vencimientos de la deuda pública, de la deuda externa, según la firma Standard & Poor's. La agencia calificadora de riesgos informó que nuestro país no canceló 237 millones de dólares sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026. Por ese criterio, la empresa, bajó la calificación a D para esos 2 bonos. Comentamos con ustedes que la agencia de noticias Bloomberg informaba ayer que los acreedores de Venezuela se están organizando para cobrar lo adeudado, y ante la incertidumbre que se ha abierto con este proceso de reestructuración anunciado de forma unilateral por el Ejecutivo Nacional. Para conversar acerca de estos temas, el impacto que en la práctica tiene para nuestro país, absolutamente dependiente de las exportaciones petroleras. Saludamos en la línea telefónica a Andrés Rojas Jiménez, periodista del área económica de Energía y Petróleo. Él está al frente del portal petroguía.com. Una vez más, Andrés, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes. Pues te pediré una primera valoración acerca de este tema y lo que puede ocurrir. Hemos conversado con algunos analistas y expresan profunda preocupación, incluso diputados de la Asamblea Nacional, por la manera como el Ejecutivo ha venido manejando esto de la deuda externa y, esta iniciativa de varios acreedores de organizarse ante un eventual default ya abierto, impago, para garantizar el cobro de lo adeudado. Quisiera tu comentario, ¿te escuchamos? Mira, hasta ahora lo que ha venido ocurriendo es, si bien es un default, porque hay un incumplimiento, lo que ha venido ocurriendo es que hay como un retraso en el pago. Por parte de PDVSA lo atribuyen los agentes intermediarios y como consecuencia de las acciones. En todo caso, lo que habría que ver es si en los próximos días es efectivamente un incumplimiento que no se va a pagar, o sencillamente va a haber un retraso, ¿no? En todo caso, el riesgo para PDVSA es que está sujeta a que algún inversionista a lo mejor decida ejercer acciones judiciales
judiciales, lo que siempre las acciones judiciales terminan siendo como más costosas. Entonces, habría que ver, yo lo que he recibido de la opinión es que están como pidiendo un poco cómo se aclara el panorama, cómo va el PDB, y si cada inversionista opta si decide hacer a la acción legal o obviamente como se retrasa alguien en el pago de alguna obligación y bueno, lo acepta o hay algunas ciertas penalidades como intereses de mora, etc. Ahora, Andrés, no sé si has leído, seguramente sí, la nota de Bloomberg sobre este tema de los acreedores. Incluso me parece que Reuters habla de una reunión convocada a finales de este mes en Londres para, bueno, acordar medidas conjuntas. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Insistimos, algunos analistas que hemos consultado expresan profunda preocupación por la manera como el Ejecutivo Nacional ha manejado este tema. El presidente de la Comisión de Finanzas habla del impago selectivo de un monto importante, parece que ronda los $1.000 millones. ¿Tu comentario? Mira, el problema fundamental está en que eso está ocurriendo en este momento. Las dudas vienen en qué va a pasar el año que viene, aun cuando las obligaciones por parte de PDVSA son menores. El caso de la República es distinto. Entonces aquí viene el punto de si va a haber qué pasa el año que viene. Sobre todo, María Alejandra, por el tema de la caída de la producción. Es decir, hasta ahora vimos que en el mes de octubre la producción petrolera cayó por el orden de 130.000 barriles, cifras reconocidas por el propio gobierno, y eso no logra revertirse. La gran pregunta es cómo va a ser PDVSA el año que viene. Entonces, esta reunión está dirigida no solamente al tema de las obligaciones para lo que resta el año 2017, pero para las que quieren. Sí, tenemos problemas con la comunicación. Yo no sé si al aire se escucha perfectamente la llamada, ya me dirán interna si así. Nos interesa mucho lo que tiene que decir Andrés. Se escucha bien, perfecto. Entonces el problema es con mi audífono. Conversamos Andrés Rojas Jiménez, y yo quisiera preguntarte, Andrés, por cierto, 482-9750 para su participación. Lo hemos comentado en varias oportunidades, lamentablemente, durante los últimos días, tomando en cuenta la incertidumbre en los mercados que puede ocurrir. De hecho, tú nos decías, y me corregirás si me equivoco, que el dinero estaba, según la información que tú manejabas, pero tomando en cuenta los últimos acontecimientos, ¿qué puede pasar si no? Otra vez se habla de posibles embargos, insisto, por este default o impago selectivo, que nadie sabe exactamente por qué o en qué proporción. Quisiera tu comentario. ¿Te escuchamos? Mira, no tengo mayor comentario que hacerte, porque fíjate que el PDVSA dice que el dinero está y que el retraso viene producto de los agentes intermediarios que vienen a ejecutar todo el tema de las sanciones y serían los agentes corresponsables de PDVSA. Entonces, digamos, desde el punto de vista legal, se dio un default, sea por la razón que sea, pero ocurrió. Entonces, ahorita el punto está que están viendo los inversionistas, al menos es la información que yo tengo, es viendo qué va a hacer PDVSA en los próximos días, es decir, si es un retraso o va a ir pagando. Algunos inversionistas quizás opten por la acción legal, y por eso es la necesidad de una posición conjunta, a ver si la hay. Y me imagino que lo que señala Reuters y Bloomberg va en esa dirección. Ahora, la pregunta no es solamente lo que le deben ahorita en este momento, porque tú te pones a ver que es un monto muy bajo, se compara con lo que se espera para el año que viene. El punto está en cómo PDVSA va a afrontar obligaciones para el año que viene, y tomando en cuenta que vienen 10 años de obligaciones, bien sea por la República o por PDVSA. Si PDVSA quiere aumentar la producción, aquí no habría problema, porque se estarían exportando, estarían recibiéndose los recursos y se pagan las obligaciones sin mayor problema. Si el precio del petróleo sube, tampoco. Pero como está cayendo la producción, fíjate que lo terrible es que por primera vez se está logrando que el precio del petróleo se aproxime a $60 por barril. En términos prácticos, Venezuela debería estar recibiendo ingresos adicionales con respecto a lo que recibió el año pasado. Pero
Sí, me dicen Andrés, que se escucha mal la llamada. Vamos a tomarla internamente a ver si la podemos mejorar. O incluso si tenemos algún teléfono fijo, seguramente Andrés está en la calle. Si les parece, podemos hacer una pausa en tanto coordinamos con nuestro invitado. Nos interesa mucho lo que tiene que decir sobre el impacto de esta situación y, bueno, las diferencias internas que han aflorado en el seno del partido de gobierno, incluso entre exfuncionarios que tuvieron alta responsabilidad al Frente de Petróleos de Venezuela. Evidentemente hablamos de Rafael Ramírez, este escándalo de Citgo, la detención de varios funcionarios, el impacto que esto tiene en el marco de lo que estamos hablando, proceso de reestructuración de bonos de PDVSA que, ha anunciado de manera unilateral el Ejecutivo Nacional. Vamos a hacer una breve pausa en tanto mejoramos la comunicación. Al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo que está ocurriendo con los bonos venezolanos, el manejo de la deuda y esto, el impacto que tiene puertas adentro de nuestro país. Nos acompaña Andrés Rojas Jiménez, a ver si lo escuchamos mejor. Él es periodista del área económica de energía y petróleo al frente del portal petroguía.com. También tenemos oyentes y yo dejaba una inquietud, Andrés, antes de hacer la pausa. Tiene que ver con este tema del impacto que, a tener la lucha intestina en el seno del partido de gobierno que salpica al expresidente de PDVSA, que estuvo al frente, como él ha recordado, de la industria durante 12 años. Hablamos de Rafael Ramírez, estas detenciones de funcionarios de Citgo. Quisiera tu comentario. ¿Te escuchamos? Mira, no solamente de Citgo, ya venían una serie de detenciones de gerentes de PDVSA aquí en el país
que están generando bastante incertidumbre. Fíjate que yo te hablaba ahorita de la duda que hay de los inversionistas sobre el tema de la producción petrolera. Y si vemos una denuncia, y creo que eso lo hablábamos la vez pasada contigo, está que el fiscal, a uno de los gerentes que detuvo, es porque hacían maquillaje de las cifras de producción. Es decir, con lo que dijo el fiscal, y es lo que se están preguntando los inversionistas, es decir, si la producción está cayendo vertiginosamente, como dice el Ministerio de Petróleo, y el fiscal dice que hay maquillaje de cifras, entonces la producción es inferior. Por eso la OPEP está pidiendo los datos oficiales a Venezuela, ¿correcto? Mira, sí, bueno, la OPEP también podría decirlo, porque digamos, ahí la OPEP siempre ha tenido un problema en las cifras directas. O sea, la OPEP, de hecho, este problema hace como 6 años lo resolvió de una manera. Por un lado, los países dicen lo que supuestamente producen, y ahí hay países, por ejemplo, Arabia Saudita, no siempre informan lo que realmente produce, sino que dice una cifra inferior. Y lo mismo hace Irán, es decir, era lo que llamaban antiguamente el club de los Pinochos, porque nadie sabe exactamente lo que produce. El problema con Venezuela es que la cifra de producción que indica el país ya cada día se parece más a la que dice las fuentes secundarias. Hay una diferencia de apenas unos 100.000 barriles diarios. La observación de la OPEP dice justamente a raíz del comentario del fiscal, ¿no? Que cada día estas informaciones del Qatar Williams está teniendo una repercusión internacional tremenda, incluso porque ya tienen el aval del presidente de la República. Es decir, parecieran más bien, sobre todo ayer, cuando ocurrieron las decisiones, que hubo toda la instrucción del presidente de la República de avance en las presuntas irregularidades que han ocurrido y que, como tú decías, involucran gerentes que han formado parte del entorno que tuvo Rafael Ramírez a lo largo de 10 años como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Gilberto Murillo nos llama desde el Café. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un honor estar en tu programa y un gran saludo a todos tus oyentes. Sí, bueno, mira, yo creo que el tiempo es breve y este es un tema bastante complejo. Lo único que yo creo que el argumento que ha esgrimido PDVSA y el gobierno de que les están saboteando los pagos, pues se va desmoronando porque pasan los días, el dinero no llega y porque tuvieron que esperar los 30 días del plazo de gracia para los cupones y sí pagaron el capital de los 2 bonos que vencieron en forma rápida. Entonces bueno, PDVSA y el gobierno parece que están en un juego que todos los inversionistas están pacientemente esperando que se devele, porque en un litigio, las pérdidas son para todos los lados. Entonces los inversionistas están siendo bastante pacientes, pero eso tiene un límite. Yo creo que veremos qué pasa el lunes cuando se cumplan 30 días del bono que está garantizado por las acciones de Citgo, a ver si ese cupón va a ser pagado o no, porque eso sí sería un litigio muy rápido y creo que ahí sí lo evitaría. Gracias, Gilberto Murillo, que me parece que es oyente y tuitero de este espacio. Siempre citamos las informaciones que nos hace llegar a través de las redes sociales. ¿Qué respondes tú, Andrés, con relación a este comentario? ¿Te escuchamos? Yo, por cierto, una de las personas que yo he entrevistado se llama Gilberto Murillo. No sé si sea el mismo, pero que es yo tampoco lo sé, pero financiero. Parece que maneja muy bien esta información. Que no tengo nada que decir, porque es totalmente cierto ese comentario. Y si no lo es, no es el señor Murillo que yo he entrevistado, también es absolutamente cierto su comentario. No tengo nada que agregar al respecto. Ahora, en la práctica, Andrés, es difícil de, proyectarnos en el futuro con relación a esto, pero ¿hasta dónde puede llegar la paciencia a la luz de lo que decía el oyente, de los inversionistas? Yo insisto con esto, conversando, por ejemplo, con Francisco Faraco, él expresaba preocupación sobre, efectivamente, acciones de embargo. Pero cada vez que venga un pago vamos a tener incertidumbre, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar?
sí, como él dice, el lunes no ha pasado nada, no, sí pasó, pero bueno, habrá que ver si cada inversionista qué decisión. Habrá algunos que dicen, ay, sí, ya me pagó el punto, habrá otros que no. Es decir, depende mucho de qué acción. Fíjate, por ponértelo con lo que pasó aquí con las empresas petroleras y las empresas mixtas y las expropiaciones. Hubo empresas que se fueron, el caso de Conoco y de Ex, y otras como Chevron, que están aquí muy metidas y están buscando, gestionando el Departamento del Tesoro, que les permitan evadir las sanciones para seguir con PDVSA. Es decir, depende mucho de la decisión de cada fondo de inversión, opta por ser pragmático en su relación con Venezuela, y yo creo que también un poco cómo se comporta el gobierno venezolano explicando qué va a hacer. Yo creo que es fundamental que haya con una claridad que es lo que ha faltado. Finalmente, Andrés, te preguntaría qué puede pasar si, estas investigaciones que ha abierto el gobierno venezolano sobre casos que llevamos meses, yo te diría que años denunciando, al menos concretamente en torno a Citgo, si estas investigaciones llegan finalmente a Rafael Ramírez, que estuvo 12 años, como él recordaba en su cuenta en Twitter, al frente de PDVSA y que tiene abundante información del manejo de recursos durante esta administración, incluyendo la del expresidente Chávez. Quisiera tu comentario si las cosas pueden empeorar o no en lo absoluto frente a un proceso de eventual reestructuración de deuda externa. Mira, si las averiguaciones son efectivamente por irregularidades que se cometieron, creo que se lleva adelante. Fíjate que el caso brasileño se emprendió lo que llaman el proceso Lavallato, y eso ha contribuido enormemente a mejorar la percepción de Petrobras. Entonces, si esa es la orientación, yo no puedo decirte ahorita porque hay que ver, es decir, es mi duda porque me llama la atención la forma como se han venido haciendo las denuncias y que se hicieron sorpresivamente cuando muchas de ellas se habían formulado, se habían expresado y nunca se avanzó en ellas. Entonces, cuando uno ve la declaración del fiscal, dice que era que la anterior antecesora, Luis Ortega Díaz, no había concretado los hechos. Uno aquí es donde tiene la pregunta, ¿por qué no lo había hecho? Yo creo que sería un punto interesante que Luis Ortega en algún momento declare en cualquier parte del mundo que se encuentre. Si la intención es como el caso de Petrobras, yo creo que eso es sano para PDVSA. Pero si esconde estos temas de represalias entre grupos políticos, creo que eso no ayuda para nada y al final no se van a determinar las verdaderas responsabilidades. Gracias, Andrés Rojas Jiménez, como siempre, por atendernos, acompañarnos en estos minutos, periodista especializado en el área económica, además al frente del portal web petroguía.com, expresando opinión acerca de este tema, lo que está ocurriendo con la deuda externa de nuestro país. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. En nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos las tendencias de la generación del 28. La generación del 28 es considerada como el semillero de la dirigencia política que conducirá al país en las 3 décadas siguientes a la muerte de Gómez. Pero tal conjunto de personalidades no constituyó un todo homogéneo, ni mucho menos. Nacidos la mayoría de sus miembros entre 1906 y 1909 y unidos por la experiencia de la resistencia a Gómez manifestada en los eventos de la Semana del Estudiante de 1928, en su seno anidan diferentes posiciones ideológicas. Los años que siguieron harán visibles tales diferencias. Pensemos que se pueden distinguir 3 grandes trozos.
Hay un ala que podemos llamar moderada, cercana a las ideas del liberalismo político, en la cual a su vez hay sectores más de avanzada y otros más conservadores. Muchos de ellos apoyarán al gobierno del general Medina Angarita y cumplirán dentro de ese gobierno un importante papel. Entre sus nombres podemos entresacar los de Rafael Vegas, Isaac Pardo, Elías Toro, Augusto Márquez, Jovito Villalba, Antonio Arraiz y Felipe Maciani. Luego de caído Medina, el ala más conservadora de este grupo tendrá